¿Sabes qué es la diabetes tipo 1 y a quién puede afectar? La diabetes tipo 1 y tipo 2 causan una concentración alta de azúcar en sangre de formas diferentes. Cuando alguien padece una diabetes tipo 1, su cuerpo todavía puede obtener glucosa a partir de los alimentos que ingiere, pero la ausencia de insulina impide que la glucosa entre en las células, las cuales la necesitan para funcionar. Por lo tanto, la glucosa permanece en la sangre. Esto hace que la concentración de azúcar en sangre aumente mucho. Los dos tipos de diabetes aumentan el riesgo de que una persona tenga complicaciones graves. Sin embargo, el seguimiento y el control de la enfermedad pueden prevenirlas. Por esa razón, todos los pacientes con diabetes tipo 1 deben tener acceso a un programa de educación en diabetes integrado por diferentes especialistas que les enseñen a manejar su enfermedad y tener mejor calidad de vida. En este programa, los especialistas nos informarán qué es la diabetes tipo 1, cuáles son los síntomas y qué opciones de tratamiento integral existen para que los pacientes puedan afrontar los desafíos que este padecimiento presenta día con día para toda la familia. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes con este tema interesante. En numerosas ocasiones hemos platicado sobre diabetes, cómo prevenir, qué tan importante es la obesidad, los familiares diabéticos que tenemos en nuestro árbol genealógico. Pero, ¿qué es la diabetes tipo 1? ¿Se parece en realidad a la tipo 2? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y es muy importante que la conozcamos, y porque este tipo de diabetes se presenta mucho más comúnmente en niños que en adultos y en adolescentes. Ahora, tristemente, con tanta obesidad hemos platicado que la tipo 2 se ha presentado más, pero es bien importante que conozcamos y sepamos detectar este tipo de diabetes para saber de qué se trata y evitar las complicaciones. Hoy vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra y de qué dependen, qué es la insulina y por qué se le conoce también como insulinodependiente. Pero vamos a ver esta cápsula general de diabetes. Antes se me está olvidando saludarte, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, Ya me iba a arrancar en primera sin saludar. Pues es que el tema lo amerita porque la verdad es que requiere de atención urgente y qué bueno que nos acompañen en esta transmisión porque hoy, gracias a nuestras y nuestros especialistas, pues vamos a conocer un poco más acerca de la diabetes tipo 1. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre la diabetes tipo 2? Desde luego, antes también conocida como la diabetes juvenil, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante que debemos de conocer? Creo que muchas personas entienden esto como, bueno, pues sí, a mí no me tocó, entonces ya no me preocupo, en mi familia eso no se ha dado, solamente es genético, entonces yo para qué me preocupo. Yo creo que es un error no tener información acerca de una información tan importante como una enfermedad como esta, desde luego, y para eso es importante que sigan el programa de hoy. Así que en las redes sociales esperamos sus preguntas y sus comentarios o sus testimonios, como bien muchas veces nos los comparten. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live, también estamos en Instagram y pueden mandarnos también ahí sus preguntas. Además de que pueden encontrar todo el material que vamos subiendo de las cápsulas que se presentan a lo largo del programa y toda la información. Pero también tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. Además, en internet nos pueden encontrar en www.canal11.mx/diálogos. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida hoy a un grupo nutrido de personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Muchos y muchas de ellas muy jóvenes, pues nos da mucho gusto también recibirles. Y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y desde luego, pues saludo con mucho gusto a nuestras especialistas y a nuestros especialistas. Ahorita se los voy a presentar, pero antes vamos a ver una cápsula del panorama general de la diabetes. Vamos a ver esto. En cuanto a la pregunta sobre el panorama de la diabetes tipo 1 en México, el problema es que no tenemos suficiente estadística. Se estima que la diabetes tipo 1 es el 10% o menos de los casos que se diagnostican con diabetes tipo 2, pero desafortunadamente no tenemos un registro de pacientes llevado por el gobierno que nos pueda indicar cuántos pacientes tienen y cuántos pacientes están
En seguimiento, lo que tenemos es estadísticas de cuántos pacientes son diagnosticados, o sea, como de incidencia, pero ya no de prevalencia y de seguimiento. Se estima que el diagnóstico es alrededor de 5 a 6 casos por 100,000 personas por año, o sea, casos nuevos de diabetes tipo 1. Y es por esto que surge la necesidad de crear un registro de pacientes con diabetes tipo 1, que lo conocemos como Renacer Diabetes tipo 1. Básicamente registramos pacientes con diabetes tipo 1, no importa la edad de diagnóstico, pueden ser adultos o menores. También registramos pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados antes de los 20 años, porque ha ido aumentando la incidencia de la diabetes tipo 2 en niños y queremos ver qué es lo que pasa con ellos. Y también registramos adultos que son diagnosticados con diabetes, que tanto puede ser tipo 1 o un tipo de diabetes que se llama LADA, que es la diabetes latente autoinmune del adulto. También registramos otros tipos de diabetes, como la diabetes MODY, que son las diabetes monogénicas, quiere decir que hay una mutación en un gen que causa este tipo de diabetes, y hay muy poquita información también en el país sobre este tipo de diabetes. Bueno, el principal objetivo de Renacer es realmente conocer qué es lo que está pasando con las personas que viven con diabetes tipo 1 en México, cuál es su grado de control, cómo están siendo tratadas, qué estrategias llevan a mejores resultados, para entonces poder llevar esto al gobierno y poder tomar las mejores decisiones estratégicas de salud pública. Finalmente, quisiera comentarles que estamos construyendo y a punto de terminar una base de datos específica para que las personas que viven con diabetes tipo 1 se puedan autorregistrar. La persona que vive con diabetes se puede meter sus datos y le puede ayudar a ver, por ejemplo, cuándo fue la última vez que se hizo su hemoglobina glicosilada, o fue al oftalmólogo, fue con los diferentes especialistas que tiene que ir, y le puede ayudar como de control para llevar un mejor tratamiento de su diabetes. Tenemos nuestra página en Facebook de Renacer Diabetes tipo 1, y por favor, las personas que viven con diabetes, síganos en Facebook, porque tan pronto lo tengamos listo para lanzarlo, pues ahí vamos a estar anunciándolo. Gracias Raquel Faraji. Vamos ahora sí a presentarles a nuestros especialistas porque hay mucha información el día de hoy. En primer lugar, Verónica Espinosa López, bienvenida. Gracias por la invitación. Educadora de diabetes y vocera de la Federación Mexicana de Diabetes. Arely Rivera, bienvenida. Gracias. Licenciada en Nutrición y educadora de diabetes certificada. El doctor Fernando Ramírez, bienvenido, doctor. Endocrinólogo pediatra. Por la invitación. Y doctor Mario Molina, bienvenido. Muchas gracias. También endocrinólogo pediatra con subespecialidad en diabetes mellitus del niño y del adolescente, médico adscrito al Servicio de Endocrinología y Clínica del Diabetes del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Doctores, empiezo con la primera pregunta. ¿Cuántos tipos de diabetes hay y por qué la importancia del día de hoy platicar de esto? La Asociación Americana de Diabetes lo clasifica en 4 grupos, que es la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. Sí, esos son los tipos. Entonces hoy nos vamos a enfocar en la tipo 1, la tipo 2 ya hemos platicado específicamente, que es la que se asocia a genética y obesidad, sobre todo otros tipos de diabetes causadas por otras situaciones y la gestacional, la que se presenta en el embarazo. Pero hoy vamos a hablar únicamente de un tipo de diabetes. ¿Por qué es importante que la población tenga información sobre este tipo de diabetes? Desde el punto de vista de educación, la diabetes tipo 1 se tiene que atender integralmente desde el momento del diagnóstico. Entonces, es importante para la población en general que sepan que se diagnostique a tiempo para evitar una complicación mayor, y aparte de todo, que sepa que tiene que llevar a cabo a partir del diagnóstico un tratamiento de manera permanente a base de insulina, que es una hormona que le va a ayudar a distribuir la glucosa o los alimentos dentro de su organismo. Eso es de prioridad. Desde la parte de la alimentación, como es una enfermedad crónica, es decir, siempre va a vivir con esa, con esa enfermedad, las personas tienen que aprender a comer para enfrentar día a día los retos de comer fuera, dentro de casa, en diferentes lugares donde se encuentre. Entonces, la información que le enseña a comer pues le va a ayudar a lograr las metas de control de glucosa y evitar complicaciones a largo plazo.
Sabes que hablando de tipo 1, es importante que toda la población esté pendiente porque esta no se puede prevenir y la aparición de un caso resulta espontánea y cambia radicalmente la vida de la familia, no solamente de la persona que la vive. Normalmente se trata de personas sanas aparentemente, no necesariamente que hayan tenido obesidad y la historia que ya sabemos que nos va a llevar a diabetes en algún momento, sino alguien que sin esperarlo empieza a presentar los síntomas característicos de diabetes, mucha sed, muchas ganas de orinar, pérdida de peso, disminución del nivel de energía y al medir la glucosa está elevada. Es un shock, o sea, alguien que venía sano no se espera que tenga diabetes. Creo que es importante que todos sepamos que puede suceder, dada que es genética y espontánea en su aparición. Esto es bien importante porque siempre hablamos de la prevención y aquí pues no existe, porque la tipo 1 no nos va a avisar y es en gente joven. Ahorita vamos a hablar de todo esto con mucho más calma, pero es bien importante que lo sepan. Ya nos explicaron por qué es. Tampoco queremos darles un susto de decir, vas a tener que aprender a vivir con ella. Pues sí vas a tener que aprender a vivir con ella, pero cuando alguien me dice no se cura, la respuesta es no. Pero les pregunto, ¿cuál enfermedad sí se cura, que no sea infecciosa o no sea algo quirúrgico? Eres hipertenso para siempre. Tienes un trastorno funcional digestivo, lo vas a tener para siempre. Tienes una cardiopatía isquémica, una enfermedad del corazón, la vas a tener. Se tratan las enfermedades. Entonces es aprender a vivir con lo que tienes. Cada vez que uno se pelea con la realidad, va a perder el 100% de las veces. Entonces mejor, si estás ante una situación, aprender a vivir con ella. Y es que me quedo pensando en nuestros hábitos. Entonces, a la hora de comer, ¿cómo es que comemos? ¿Aprendemos desde pequeños a comer mal? O sea, ¿no sabemos comer? ¿O cuál sería la mejor forma de alimentarnos? Porque no solamente para una enfermedad como la diabetes, sino para todas las enfermedades existe una forma de alimentarte sanamente. Pero ¿por qué nos gusta hacer trampa? ¿Será cierto esto de que lo más rico es lo que te hace daño? Pues yo creo que esto es importante y les recomiendo que chequen el programa que hicimos de alimentación saludable, pero aquí más adelante hablaremos más de nutrición, aprender qué es lo que sí se puede y lo que no, pero vamos a ver una cápsula que nos diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 para que ustedes vayan entendiendo más de esta patología. Las diferencias que existen entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 son varias. Lo tipo 1 producen insulina, no producen insulina, tipo 2 sí producen insulina. Que la diabetes tipo 1 predomina en los niños, pero hoy día México es uno de los países con obesidad infantil más grande en el mundo, y esa obesidad está favoreciendo que en los niños ya esté apareciendo la diabetes tipo 2. Y lo mismo en los adultos. Antes era tributario de que eran tipo 2. Hoy está habiendo adultos con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se presenta de manera súbita, inclusive debuta con un estado de coma del paciente, no se sabía que tenía la enfermedad y debuta en un estado de coma, una cetoacidosis, cuyo pronóstico es muy malo. La presentación de la diabetes tipo 2 es progresiva. Pasan muchos años, 10 años, 15 años, sin que el paciente pueda saber que tiene la enfermedad. Y de repente aparece cuando le hacemos algunos estudios de laboratorio, porque se va a operar y entonces encontramos cifras altas. O bien también cuando lo encontramos en un coma hiperosmolar, quiere decir un aumento muy importante del azúcar, hasta entonces. Tipo 1 generalmente son delgados, tipo 2 generalmente tienen sobrepeso u obesidad. Tipo 1 tienen que ser tratados con insulina desde ya, tipo 2 pueden ser tratados con medicamentos orales. Y bueno, todos estos tienen que ser seguidos, tratar de llevar el mejor manejo posible de la diabetes para prevenir complicaciones a largo plazo. Y diabetes tipo 1 se asocia más con complicaciones en vasos sanguíneos chiquitos, y eso nos lleva a problemas en la retina o en el riñón o en los nervios que van a los pies, que es lo que se conoce como retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y la diabetes tipo 2 se asocia más con problemas cardiovasculares, infartos, enfermedad vascular cerebral, y suelen coexistir la diabetes tipo 2 con hipertensión, con colesterol alto, con triglicéridos altos, con ácido úrico alto, con otras condiciones de salud que nos dan más riesgo de tener enfermedad de problemas del corazón vasculares. Entonces son las diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Vamos entendiendo poco a poco, doctores. Entonces sí hay un factor genético. Efectivamente.
se han dilucidado muchos genes que participan en la formación de la diabetes mellitus tipo 1, generalmente genes que tienen que ver mucho con el desencadenamiento de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir esto? De que las propias defensas del cuerpo reconocen como extraño a las células que producen la insulina y finalmente las destruyen. Esto es importante porque esa es una diferencia importante entre una y la otra. Entonces ya vemos que hay un factor genético, pero sabemos que en la tipo 2 hablamos de prevención de factores de riesgo. ¿Existe otro factor de riesgo además de la genética en la tipo 1? No se han identificado suficientes factores de riesgo, están en investigación. Se ha asociado a algunas infecciones virales, a que nazcas en un país determinado, porque hay más casos en algunas razas distintas, pero no podemos todavía tener un constructo que nos diga, con estas características, aguas porque te va a dar tipo 1. De ahí la importancia de estar informados, porque saber que puede aparecer puede hacer que se pueda identificar tempranamente y evitar lo que nos decían en la cápsula, un cuadro agudo, una cetoacidosis, que en el vulgo se conoce como coma diabético, que pone a la persona en una circunstancia de emergencia, ¿no? Que es peligroso para la vida. Es muy peligroso. Saber identificarla permite evitar ese tipo de cosas. Y cada vez hay más gente que lo hace, porque hay abuelitas, por ejemplo, que viven con diabetes y ven al nieto que dice, no, ¿sabes qué? Está orinando mucho, toma mucha agua, agarran el glucómetro que utilizan, checan, ven que la glucosa está alta y se diagnostica antes de que llegue al hospital. Y eso sería fabuloso en todos los casos. Una pregunta hablando de la genética. ¿Puede ser un diabético tipo 1 si los padres o abuelos son tipo 2 o tienen que ser tipo 1? Muy buena pregunta, capciosa. Pues yo creo que nuestro país tiene mucha diabetes tipo 2 por la obesidad. Somos uno de los países con más obesidad en el mundo. Entonces, que no tengas un abuelito que tenga una condición crónica como diabetes por obesidad, no necesariamente genética, es raro en nuestro medio. ¿Pudo haber habido un gen heredado y que desencadenara y se combinara? Probablemente, pero es muy difícil de dilucidar ante una epidemia de diabetes tipo 2 y obesidad tan alta como la que vivimos. Ok, pero si tienes a alguien con diabetes tipo 1, entonces ese sí es pensar que a lo mejor se puede dar más fácilmente. Puede ser, pero realmente, por ejemplo, del 10 al 15% de las personas que tienen diabetes tipo 1 tienen antecedentes heredofamiliares con diabetes. Es más visto de que tengan alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, de que la mamá tenga lupus eritematoso, de que haya artritis reumatoide, vitiligo, muchas enfermedades autoinmunes, sí tenemos que pensar en esto. Ok, es bien importante lo que comenta el doctor de la autoinmunidad, pero dice que ataca la célula del páncreas y el páncreas, que no es del tubo digestivo. ¿Qué tiene que ver el páncreas con la diabetes? ¿Qué es la insulina? Vamos a ver esta cápsula que nos explica qué es el páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en el abdomen, adentro, todos lo tenemos. Cómo funciona es que es un órgano que funciona como una glándula que secreta hormonas. Una de las hormonas principales que secreta el páncreas es la insulina, que pues tiene mucho que ver con la diabetes. La insulina es una hormona que todos secretamos también y que lo que hace es, de alguna manera, ayudar a que la glucosa ingrese a las células. La glucosa es necesaria para las células porque va a ser su energía, como su combustible. Entonces, en algunas personas, las que viven con diabetes tipo 1, por ejemplo, este páncreas, las células que secretan esta insulina, no se destruyen. Y entonces ya no secretan insulina y de entonces la insulina ya no puede ayudar a la glucosa a ingresar a las células y ahí baja de energía y toda la glucosa se queda afuera, por eso se eleva tanto. En el caso de las personas con diabetes tipo 2, lo que puede ocurrir es que esta insulina no funcione de manera adecuada o la entrada de la insulina a las células, que sería como una cerradura, tampoco funcione bien. Y entonces igual pasa que toda la glucosa se queda afuera y no entra a las células. Al quedarse afuera se elevan los niveles y en consecuencia la persona tiene hiperglucemias, que quiere decir que se está subiendo la glucosa y tiene pues también su energía puede estar baja porque no está pudiendo utilizar esta glucosa que es un combustible. En las personas que viven con diabetes tipo 1, que ya es una situación autoinmune en la cual las mismas células del cuerpo atacan a las células beta del páncreas, las destruyen y entonces estas ya no pueden formar insulina. Cuando ocurre eso, el tratamiento, que es el único que existe, es
aplicar insulina exógena, ¿no? Que es una insulina que se crea por afuera y se aplica a las personas. Es muy bueno que exista esto porque solamente sustituir la insulina que no tenemos por afuera y entonces ya hace función del páncreas. Ya tuvimos aquí un programa sobre el páncreas y las complicaciones del páncreas, que tiene una función digestiva, pero como ven, el páncreas también produce esta insulina. Y me gustó mucho la analogía que acaban de comentar de la llave. Todos requerimos glucosa, es como nuestra gasolina. Pero pensemos que la insulina es la llave que abre la puerta a la célula para que pueda entrar la glucosa y la utilicemos. Si no existe esta llave, porque destruyeron la cerrajería, nuestros propios mecanismos autoinmunes, pues no hay insulina y la necesitamos para que se pueda aprovechar esta glucosa. Pero, por ejemplo, la tipo 2 sí existe la llave, pero lo que está descompuesto es la cerradura. Es otra cosa aparte, por eso es importante que conozcamos la diferencia de manejos de una y otra, porque además las complicaciones, se hablaba ahorita en una cápsula, si podrían ampliar un poco, doctores, que a veces debutan con un estado cetoacidosis diabética. ¿Qué es esto? La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 1. No es exclusiva. Antes decían muchos de los profesores de medicina de que era prácticamente característico de diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, estamos viendo este tipo de complicaciones también en la tipo 2. Muy raramente en otros tipos de diabetes secundarias a medicamentos, por ejemplo. La cetoacidosis finalmente van a conllevar a un estado de deshidratación. El niño o el adolescente puede llegar a presentar como datos de una infección gastrointestinal, náusea, vómito, finalmente que van a conllevar a un estado de deshidratación. Dificultad para respirar y es el motivo más común por el cual entran al servicio de urgencias y posteriormente al servicio de terapia intensiva. Esto es una cosa grave que la gente no piensa. Siempre dices, pues sí puede que le dé tantita sed. Ya comentó el doctor, los pilares de la diabetes, que es pérdida de peso, mucha sed, orinar mucho y mucha hambre. Entonces podría ser totalmente vago e inespecífico. Pero entonces ya nos dijeron que si hay antecedentes familiares de diabetes y ves a alguien con poca energía, estas 4 P's o de plano con alguna complicación así, hay que ir definitivamente al servicio de urgencias. Ahora, ¿hay manera de sospechar o detectar? Antes ya comentaban que a veces las abuelitas dicen el niño está haciendo mucho pipí. Fíjate que eso que mencionabas, quisiera acotarlo. Más bien el escenario sería, aunque no tengas antecedentes de diabetes en tu familia, si ves que empiezas a presentar mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, baja energía a lo largo del tiempo y esto va progresando, no dudes en checar la glucosa. Esto para las familias e incluso para los médicos de primer contacto. Esa es la mejor forma de estar alertas. El programa de hoy creo que si deja ese mensaje claro será maravilloso para poder evitar llegar a una complicación aguda, porque una cetoacidosis es un estado en el que la vida está en peligro. Y no tener una unidad de cuidados intensivos cerca nos hace todavía más difícil la cosa, ¿no? Normalmente, ¿a qué edad debutan con diabetes? Estoy hablando, digo, niños, aunque pueden ser adolescentes, pero esto se puede presentar desde muy chiquito. Sí, bueno, la diabetes tipo 1 puede aparecer, para empezar también hay que quitar ese estigma de solo niños y adolescentes, puede aparecer prácticamente en cualquier etapa de la vida, aunque predominantemente en pequeños. Hay un pico más o menos hacia los 4 años de edad y otro más tardío, en la pubertad más o menos entre los 10 y los 14. Pero vamos, hay que estar siempre pendientes, tampoco asustados, pero sí pendientes de lo que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. ¿Qué tan conscientes, tú que dedicas a educar a la gente sobre diabetes, está la gente sobre esta enfermedad? Poco consciente. Piensan que, por ejemplo, es más predominante la diabetes tipo 2 porque se atiende de una manera diferente, porque hay otro tipo de factores predominantes dentro del diagnóstico. Y dejan como de lado la diabetes tipo 1, que es una condición de vida. Y ya desde ahí, del ponerle la etiqueta, nosotros hacemos que los pacientes asuman que viven con una condición de vida llamada diabetes tipo 1. Ese es nuestro trabajo como educadores en diabetes y con la sociedad. Además de integrar a la familia, a las escuelas, a los clubes deportivos, en el proceso de educación, de apertura a ese proceso de educación, para que ellos tengan la libertad de aplicarse los medicamentos que necesitan, de checarse cuántas veces necesiten hacerlo, de llevar los regímenes alimenticios que ellos necesitan para su condición de vida llamada diabetes tipo 1. Ese es nuestro trabajo como educadores en diabetes, trabajar multidisciplinariamente, porque aparte de todo somos equipos multidisciplinarios de atención, enfocados precisamente en llevar un peldaño a la vez a esa familia, a esa persona, a esa comunidad
que en ese momento ya se metió a vivir con diabetes tipo 1, que es una condición diferente. Y como decía el doctor Fernando y el doctor Molina, sí, no nada más afecta a la persona que vive con diabetes, al pequeño, al adolescente que vive con diabetes o al adulto que detona con diabetes tipo 1. Afecta a la familia en un sentido de que tienen que cambiar el ritmo de vida de esa familia. Afecta a una comunidad escolar, porque entonces la comunidad escolar también tiene que tener conocimiento sobre esa condición de vida. Y afecta a la sociedad en general, porque entonces los tenemos que ver de una forma normal. Tú mismo hacías mención. ¿Qué enfermedad se quita? O sea, si tenemos las herramientas, el conocimiento y los medicamentos a la mano para que esta condición de vida llamada diabetes tipo 1 se pueda tratar de una manera adecuada desde el diagnóstico, vamos a evitar complicaciones y vamos a tener una sociedad, por supuesto, más tranquila. Oscar, ¿cómo andamos ya de preguntas? Porque veo que la gente está escribiendo, ¿verdad? Sí, ya hay preguntas. Sobre todo tiene que ver con la alimentación. Y mira, nos pregunta, por ejemplo, Pilar Gutiérrez, ¿qué tipo de alimentación entonces es la que debemos de tener? Mari Estrada dice, ya saqué todo el azúcar de mi vida, ni galletas, ni pan dulce, ni azúcar, ni siquiera moscabada, nada de refresco. Esto es bueno, tengo 55 años. Mi hija me dijo, oye, pero pues necesitas también tomar algo de azúcar, o sea, ahí ya lo dijeron, está la energía. El problema de la diabetes es justamente la falta de la insulina. Por otro lado, Martín nos dice, mi mamá se murió de diabetes porque comía de todo. ¿Cuántos mitos hay en torno a la diabetes, pero principalmente en la alimentación, lo que nos están compartiendo? Todo se resuelve con un cambio de alimentación, pero la mayoría de las personas no están dispuestas a hacerlo. Prefieren tomar medicamentos y seguir comiendo a diestra y siniestra, nos dice Elizabeth Sade. Que esto es bien interesante porque la verdad pasa mucho. Rosa María Colmenares Moreno, me dijeron que yo era prediabética porque cuando me checaron que tenía 155 de glucosa. Entonces, después de una persona me dijo que el pre no existe. O tienes diabetes o no. Entonces yo quiero saber, ¿existe la prediabetes con 155 de glucosa? ¿Ya tengo diabetes o no? Bueno, hacemos una breve pausa, pero regresamos de inmediato. Mi nombre es Elena Sainz, vivo con diabetes tipo 1 desde los 14 años y actualmente me dedico a la educación en diabetes. Pues yo sentía mucha sed, cansancio, dolor de estómago, como si me hubiera caído algo mal. Pero lo que llevó a mis papás a llevarme al médico fue que yo ya el grado de cansancio que tenía era que yo daba 3 pasos y me sentía agotada como si hubiera corrido muchísimo y con una respiración agitada. Y ahí fue cuando ya me llevaron al doctor y me internaron y estuve una semana internada, 2 días en terapia intensiva. Ahí fue cuando me diagnosticaron con diabetes tipo 1. Cuando me dieron la noticia de que tenía diabetes tipo 1, no dimensioné mucho qué era lo que estaba pasando y como me explicaron que mientras yo me aplicara mi insulina todos los días, pues iba a estar bien. El impacto vino años después, cuando de verdad entendí todo lo que implicaba cuidarse para prevenir complicaciones. En el momento del diagnóstico, pues realmente no hice muchos cambios porque cuando me diagnosticaron me dieron un tratamiento bastante obsoleto. Únicamente me aplicaba insulina una vez al día y que no comiera dulces, que me aplicara mi insulina todos los días y yo tenía un medidor de glucosa en el buró, como quien tiene un termómetro por si te da fiebre. Pues yo tenía diabetes, tenía un medidor de glucosa por si me sentía mal. Yo viví muchos años, los primeros unos 5 o 6 años, realmente con mucha ignorancia. Fue hasta que hice mi servicio social, después de que estudié diseño industrial, hice un servicio social en la Asociación Mexicana de Diabetes. Dije, qué padre, voy a los campamentos, mis horas del servicio social, me la voy a pasar bien, yo también tengo diabetes, está padre. Y ahí fue cuando empezaron a hacerme preguntas como, ¿qué tipo de insulina usas? ¿Cuál es tu hemoglobina glicosilada? Y yo no tenía idea de lo que me estaban hablando. Ahí fue cuando empecé a enterarme de que había muchas otras cosas que yo tenía que conocer y que podía hacer para estar bien, no nada más en ese momento, sino para poder vivir una vida larga, plena, feliz. Los cambios que hice cuando descubrí todo el mundo nuevo, primero fue aprender. Leí un libro que me dieron en la Asociación Mexicana de Diabetes, acudí con una educadora en diabetes ahí en la asociación, mi endocrinóloga fue un gran apoyo para explicarme todo lo que pasaba, medir mi glucosa, anotar, analizar lo que estaba pasando. Cambié, por supuesto, de tratamiento, los tipos de insulina,
O sea, aprendí todo lo que en los 6 años anteriores no había aprendido. Yo creo que la educación es lo principal, pues de ahí que surgió mi interés por formarme como educadora en diabetes. No hay vacaciones de vivir con diabetes tipo 1 y de regular la glucosa. Eres tu célula beta por siempre. He aprendido a vivir con ella y a que sea, pues, un acompañante y tratar de que sea lo menos molesta posible. Tengo un blog, Educa10, por educadora en diabetes, Elena Sainz. Y ahí pues comparto parte de esta experiencia, algunos pues, artículos generales de muchas preguntas que son muy comunes, como qué tipo de diabetes tengo, qué significa el control de la diabetes. Comparto estas experiencias, también los retos, por ejemplo, creo que el más grande que he vivido es el de ser mamá, el planear un embarazo y vivir todo un embarazo con diabetes tipo 1 y una muy feliz lactancia. Entonces también comparto pues esas experiencias pensando que alguien más también se puede identificar y que pues le pueda inspirar a aprender y a cuidarse a sí mismo. Doctores, dice algo muy clave, la educación es clave, la educación para el paciente. ¿Qué pueden decir de la diferencia entre un paciente que esté bien informado y se eduque? Porque muchos de los diabéticos tipo 1 acaban sabiendo más de diabetes que muchas veces casi que muchos médicos generales. Claro. Comparado con alguien que no, que desconoce, para que nada más ejemplificarnos. Bueno, una persona que vive con diabetes tipo 1 depende de su capacidad de entendimiento y de aprendizaje para mantener esos niveles de glucosa que además son en un rango bien estrecho. Porque saliéndose hacia arriba tenemos un riesgo de cetoacidosis y hacia abajo una glucosa baja puede incluso provocar pérdida del sentido, una crisis convulsiva. Vivir con esa manda todo el tiempo requiere mucho conocimiento. Mucho de ello tiene que ver con la nutrición justamente, ¿verdad? ¿Qué tal es el apego de los pacientes con diabetes tipo 1? Incluso es mucho mejor que los pacientes con diabetes tipo 2, pero en diabetes tipo 1, como ya lo mencionaban, como es algo que siempre los va a acompañar, tienen que saber bastante de alimentación, acompañar con educación en diabetes, medirse la glucosa o el azúcar en sangre antes de cada comida para poder hacer ajustes en lo que se va a comer, para que el paciente pueda ser flexible y no tenga que estar llevando como una dieta o un plan de alimentación tan restrictivo. El hecho de que el paciente pueda hacer estas mediciones de glucosa, la sepa interpretar y hacer este tipo de modificaciones, pues va a hacer que lleve una alimentación un poco, digamos, más flexible, pero siempre promoviendo una calidad en la alimentación, ¿no? Porque ya se puede hacer estos ajustes, ya puede comer lo que sea, ¿no? Más adelante vamos a hablar más de nutrición porque es uno de los pilares del diagnóstico, pero el doctor dijo algo clave hace rato, que era importante que si reconocían los síntomas de diabetes, pensaran que existe para poder checar al paciente. Tenemos esta cápsula que nos habla nuevamente de los síntomas para que ustedes les queden perfectamente claros. Yo voy con el público a platicar un poco. Los principales síntomas de la diabetes tipo 1 se parecen a los de la diabetes tipo 2. Principalmente van a ser fatiga extrema, muchas ganas de orinar, que le llamamos poliuria, así bastantes veces en el día, mucha hambre, que le llamamos polifagia, y mucha sed, que es polidipsia. Además, en las personas que viven con diabetes tipo 1, el debut también se puede dar con una pérdida muy importante de peso en muy poco tiempo y sin que ésta sea intencional, debido a que se está gastando mucha energía para lograr alcanzar que las células estén trabajando bien. Entonces, estos serían los principales síntomas. Estos síntomas en una persona con diabetes tipo 1 pueden darse de manera muy rápida, muy insidiosa, y además puede ocurrir que haya la pérdida de peso, incluso puede haber un aliento que se llama como a manzanas, que es cuando ya la glucosa está muy alta y no se está pudiendo utilizar la energía de alguna manera, y entonces el paciente ya puede tener una complicación mayor. En estos casos, si la persona o el niño, por ejemplo, empieza a tener ya alteraciones en el estado de ánimo importantes, mucha irritabilidad, que haya bajado muy rápido de peso, o sea, en días o semanas, y que además esté levantándose al baño, comiendo muchísimo y bajando de peso, y además este aliento que huela diferente, entonces es urgente ir al hospital. Vamos a escuchar comentarios de público. Hola. Hola, mi nombre
Tú platica, Mi no te nombre apures. es Renata Collar Vélez, tengo 19 años y 9 años viviendo con diabetes. Y lo que les quería contar es que nosotros los que vivimos con diabetes tipo 1 vemos esta condición como eso, un estilo de vida, algo con lo que no tenemos que estar cargando. Y sobre todo me gustaría aclarar que podemos comer de todo, siempre hay límites y eso, inclusive una persona que no vive con diabetes, debe de existir esos límites. Y la diabetes tipo 1 pues no es una limitación, yo creo que es más una disciplina, un estilo de vida y claro que se puede vivir con eso y sin ningún tipo de peso. ¿A qué te dedicas? Yo estudio teatro musical. Ok, ¿bailas, cantas y demás? Sí. O sea, ya ven cómo con diabetes Sí. se puede hacer de todo. Con diabetes sí se puede. La cosa es que la gente sepa que sí se puede, Claro. porque a lo mejor viendo el programa o escuchando les da mucho miedo, pero tú llevas una vida normal. Sí, yo llevo una vida normal, ya me voy a graduar, teatro musical, mi carrera ha salido muy bien, gracias a mi doctor y gracias a mí porque he aprendido muchas cosas. Y pues sí, con diabetes se puede hacer todo lo que has soñado, todo lo que quieras. Tú con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2 también se puede. Perfecto, mil gracias. De nada. Hola, ¿cuál es su nombre? Soy el señor Carlos. ¿Cómo está, señor Carlos? Muy bien, gracias por ¿Y su hijo se recibirnos. llama? Es Ángel David. Ángel David. ¿Cómo estás, Ángel? Bien. Bien, ¿eres diabético? ¿Te vives con diabetes? Sí. Cuéntenos un poquito. Pues le dio a razón por comer tantas cosas mal. O sea, No, fíjese, porque es tipo 1. Tipo 1. Eso es genético, no es tanto que tenga que ver, sino que ya venía en sus genes. Sí, ajá. ¿Y ahora ya come bien? Ya más o menos. Le cambiaron el menú y sí, ya come muy bien. ¿Y cómo se cuida su azúcar? Base a registros y con insulina de la Lantus y Lispro. ¿Ustedes han ido ya a algún campamento a cosas de educación en diabetes? Nosotros nos estamos atendiendo en el hospital pediátrico que está aquí en Insurgentes y con la Asociación de Diabéticos Si Se Puede. Perfecto. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te aplicas tu insulina? Sí. ¿Ya le sabes bien a tu enfermedad? Sí. Yo creo que es bien importante que pongan mucha atención porque más adelante vamos a enseñarles de un lugar donde se aprende mucho sobre esta enfermedad. Porque sí, dice que comía mal, pero él ya lo traía en los genes, lo que comentaron al principio. No es como la tipo 2, pero es importantísimo que coman bien. Entonces, no se pierdan lo que vamos a hablar ahorita más adelante en el programa de educación, porque mientras más sepan ustedes, tú sobre todo, de esta enfermedad, pero como viste ella, dentro de pronto bailarina, cantante, así te queremos dentro de pronto, ¿eh? Entonces, todo se puede, pero nada más que aprendan bien, ¿de acuerdo? Sí. Ok, vamos a enseñar una cápsula ahora de lo que es la hemoglobina glicosilada. Hemos estado hablando de que las mediciones de glucosa o azúcar son importantes, pero ¿qué es este estudio y por qué ha surgido y tiene tanto auge? Vamos a verlo. La hemoglobina glucosilada es una proteína, es una sección de una proteína que se encuentra dentro de los eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos que están en el torrente sanguíneo y la hemoglobina pues es una proteína que carga el oxígeno. La glucosilada, que es una fracción de esta, lo que hace es cargar, ir captando la glucosa o azúcar que está afuera de los eritrocitos en el torrente sanguíneo, la va captando conforme va pasando el tiempo. La hemoglobina glucosilada nos ayuda a medir cómo ha estado estos niveles de glucosa dependiendo de qué tanta se le haya pegado a esta sección. Nos da como un promedio de cómo se ha comportado la glucosa durante 90 días porque es más o menos el tiempo de vida de un eritrocito. Entonces, una vez que el eritrocito muere, pues la hemoglobina glucosilada se renueva y empieza a captar nuevamente la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, si un paciente se mide su glucosa por la mañana, solamente me va a decir ese momento de una medición. En cambio, si yo tengo una hemoglobina glucosilada, solicito una hemoglobina glucosilada, lo que me da es cómo ha estado su glucosa de ese momento 3 meses para atrás. O sea, es un registro como un promedio histórico de 3 meses de cómo ha estado su glucosa. Es muy útil porque así no solamente estamos midiendo un momento, sino que estamos midiendo pues un tiempo y ver que si el paciente está así controlado o no, o si ha tenido picos o si ha tenido bajas. Realmente es importante medir la hemoglobina glucosilada en todos los pacientes que viven con diabetes y si es posible hacerlo cada 3 meses, porque de esta manera estamos sabiendo si hay un control.
Además del automonitoreo que pueda realizar una persona, también una hemoglobina glucosilada nos va a dar un promedio completo. Entonces, si es posible, hay que solicitarlo cada 3 meses. El médico, que sería el encargado de revisar los datos y lo que arroja la hemoglobina glucosilada, pues es quien esté llevando el tratamiento de la persona que vive con diabetes. Puede ser el endocrinólogo, puede ser el médico internista, puede ser el cardiólogo, porque también le van a servir, puede ser el educador en diabetes. Finalmente, esto nos arroja muchos datos que nos van a ser útiles a varios médicos que tratemos a la persona. Creo que la principal importancia de la hemoglobina glucosilada es que nos da un rango hasta donde el paciente está controlado o hay descontrol, y además nos da una perspectiva a complicaciones. Les comentaba a los doctores que cuando yo hice medicina interna no existía esta medición que les ha ayudado muchísimo a todos los endocrinólogos e a todos los médicos en general, pero me comentaban de un monitoreo sobre esta hemoglobina glucosilada. ¿Por qué es tan importante? La hemoglobina glucosilada nos da un registro de cómo han estado en 3 meses los niveles de glucosa, pero finalmente es un promedio porque, por ejemplo, si yo hago hipoglucemias y también hago hiperglucemias, que son cifras bajas y altas respectivamente, pues finalmente es un promedio. Hagamos un ejemplo así un poquito burdo, por ejemplo, las calificaciones de la escuela. Yo puedo sacar 5 en español, 5 en matemáticas, pero en el resto saco 10 promedio y puedo sacar una cifra de 7 y de decir estoy bien, pero realmente no estoy bien porque estoy fuera de rangos. Existen actualmente monitoreos continuos de glucosa, los cuales pues son sensores que se aplican de manera subcutánea por debajo de la piel, pero está el sensor arriba de la piel pegado que me permite hacer y seguir haciendo mis actividades totalmente sin ningún problema, y me estoy checando y guarda un registro de 24 horas que puedo ya ver si realmente estoy en tiempo rango, ¿no? Que tengo las cifras entre las óptimas 70, 130, dependiendo de los casos, y esto va a evitar muchas de las complicaciones crónicas. ¿Qué tanto acceso tiene la gente a este tipo de aparatos? En realidad, eso es la importancia de la educación. La verdad es que el monitor continuo de glucosa, la microinfusora de insulina, como pudimos ver en la cápsula, que es esta tecnología muy avanzada, es extremadamente costosa. Quien tiene acceso a ella es maravilloso porque sí son herramientas muy útiles. Pero cuando tenemos recursos limitados y tenemos una buena educación, podemos perfectamente gramar nuestros carbohidratos, usar nuestra insulina de la que tengamos. Que ahorita hablamos más adelante de insulina. Y medir la glucosa con un medidor de glucosa normal. Y educado, yo sé que me tengo que medir las más veces posibles durante el día. Si yo tengo eso básico, voy a poder medir el tiempo en rango, voy a poder tener más certeza del día a día que tanto prevengo ceguera, insuficiencia renal o amputaciones. Yo creo que esto es bien importante porque la gente puede pensar, híjole, si no tengo acceso a lo último en tecnología, no me voy a poder controlar. Y acaba de declarar el doctor que sí se puede controlar. Sí, claro. No necesariamente tienes que tener el repunte de la moda en lo que haya en tecnología, y la educación es clave. De hecho, hay que hacer una diferenciación aquí. Una cosa es informar y otra muy diferente es educar. En el proceso de educación, los pacientes, como el invitado que tienes aquí presente, va a aprender habilidades, va a aprender destrezas, va a desarrollar el autoconocimiento de su propio proceso de diabetes tipo 1, porque cada quien lo vive desde su propia perspectiva, desde su propia percepción y desde su propio conocimiento en el núcleo familiar. No es satanizar, no, todo lo contrario, es sacar las fortalezas que tiene ese núcleo familiar, esa persona en particular, hacerlas que florezcan, hacerlas cada uno, como dice el doctor, que sepa qué alimentos va a elegir, porque un paciente que vive con diabetes tipo 1 toma elecciones definitivas cada minuto de su vida. Porque tiene que checarse, porque entonces tiene que ver si va a hacer ejercicio, porque qué es lo que va a beber, qué es la elección, si va a una comida, va a una fiesta.
cómo está antes, las chicas durante su periodo menstrual, las mujeres en etapa de lactancia o gestacional, las mujeres adultas en el proceso de la menopausia, climaterio, porque todos esos factores que se incluyen dentro del organismo de cualquiera de nosotros, va a afectar nuestros niveles de glucosa. Pero es muy importante que sepan que se puede y se aprende. Acabamos de ver a alguien que ya se dedica al teatro musical, que nos ejemplifica que puede vivir perfectamente bien con esto, porque ahorita podrían decir, híjole, tengo que aprender muchísimas cosas, y puede sonar como apabullante, pero no lo es, porque hay mucha gente que vive perfectamente bien con esto. Un ejemplo perfectamente claro es Elena, que vimos en el testimonial. Como nos dijo, los primeros 6 años no tenía idea de nada, pero empecé a aprender, me hice incluso educador, y nos muestra cómo puedes ir llegando, dependiendo de tus recursos, incluso a optimizar la tecnología. Creo que la educación jugó aquí el papel protagónico para la mejoría de esta mujer. Exacto, todo esto es un proceso, ¿no?, en el cual se va aprendiendo desde qué es la diabetes, definiciones, qué es hemoglobina glucosilada, qué es la alimentación saludable para un paciente. O sea, se va poco a poco, porque es muy difícil, incluso toda esta información que se ha dado en esta hora, no sé qué tantos minutos hayan pasado, es difícil que la retengan, entonces hay que estar reforzando día con día con estos pacientes para que pues logren retener esta información, y más allá de retenerla, aplicarla en su vida diaria, ¿no? Porque como lo mencionaba, no es lo mismo informar que educar, ¿no? Sí. Algo decían muy importante, entre más conozcas al enemigo, menos daño te va a hacer. Y creo que aquí aplica esa analogía. Perfecto. Oscar, ¿cómo andamos de comentarios? Hay varios comentarios. Saludos también hay muchos. Mira, nos mandan saludos desde Ciudad del Carmen, Edgar de Jesús Alcocer Jiménez. También desde la Sultana del Norte, desde Monterrey, Nuevo León, Francisca Alvarado Gámez. Nos mandan saludos también Benjamín Hernández desde Ciudad del Carmen, Campeche, y él nos comparte: nosotros como familia tenemos un hijo llamado Kevin Israel, de 9 años de edad, y tiene 3 años viviendo con diabetes tipo 1. Gracias por su programa. Pues gracias a ustedes por compartirlo, porque esta es otra estadística. Ya nos habían dicho cuál es un promedio de edad, pero esos son los promedios. Se puede presentar antes si el caso de Kevin Israel es desde los 6 años de edad. Igual acá, exactamente igual como... Sí, nos ha tocado de 6 a 12 meses, por ejemplo. Exacto. O sea, muy pequeñitos. Martín Heráclito nos manda saludos desde Valle de Santiago. Por otro lado, también este testimonio es importante y gracias por compartirlo a María del Carmen Navarrete. Yo he vivido con diabetes tipo 1 por 40 años. Fui diagnosticada a los 10 años. En un inicio fue atendida en el centro médico donde el doctor Pérez Pastén, justo con otros médicos pediatras endocrinólogos, coordinaban un campamento de adiestramiento fundamental donde aprendimos lo básico para vivir con diabetes. A mí me gustaría resaltar que además de todo lo que implica vivir con la enfermedad, también existe una especie de discriminación en cuanto a la obtención de pólizas de seguro. Yo la viví cuando tuve la oportunidad de obtener una beca para realizar mi doctorado en el extranjero, y un requerimiento era tener póliza de seguro, lo cual me fue negada porque era muy cara, pero principalmente por esta situación. Este es otro asunto a considerar, cómo se va siendo estigmatizado o estigmatizada socialmente, y esto pues obvio te empieza a segregar y no tienes las mismas oportunidades. Es un asunto también de conciencia y de sensibilización a toda la población. ¿Es verdad que se puede revertir, nos pregunta Gina Benítez Malfabón, la diabetes? Han salido varios métodos que dicen que se revierte tomando una alimentación naturista con leche y derivados de la soya y algunas otras cosas. ¿Esto es verdad o es parte de un mito? Ojo, bueno, ya lo van a explicar nuestras y nuestros especialistas, pero ojo con todos los charlatanes que abundan en todas las enfermedades, pero aquí creo que podemos encontrar muchísimas personas. Arturo Lara, el programa informativo, pero creo que le faltan muchas cosas. Nunca se oye que estos locutores de enfermedades tengan estadísticas, que estén investigando a los diversos diabéticos, ya que no todos son iguales. No se ve una solución real para el enfermo. Sigo insistiendo, me parece que son mediocres. La charla es monótona y la calidad, sin calidad de solución. Arturo, leo la llamada, de verdad, pues tal cual como la escribes, y lo escuchamos. Creo que hay una gran preocupación por parte del sector salud. Desafortunadamente, como lo hemos mencionado en otros programas, ha sido rebasado porque también no hay un autocuidado. No estoy echando la culpa a la población. Evidentemente creo que es de dos lados esta preocupación.
y esta problemática. Sin embargo, cada una de las personas, cada uno de los pacientes, y aquí Pepe Bandera insiste, todos los lunes es único e irrepetible. No se pueden dar consultas por televisión, no se pueden dar mucho menos tratamientos por televisión, así que cada persona tiene que ir a una revisión. Y el programa de hoy además va a insistir en que esta atención tiene que ser integral, no solamente te puede supervisar o analizar un médico, tiene que ser el apoyo de varios especialistas porque es una enfermedad que tiene que tratarse de esta forma, esta y muchas otras. Claro. ¿No? Y bueno, a ver, déjame compartirte nada más unas llamaditas rápido. Zulema Ruiz nos dice, soy diabética desde los 11 años de edad. En enero cumplí 39 años con la enfermedad. Tengo un hijo de 21 años, sano y estoy perfectamente bien de salud. Me cuido mucho y come de todo también, pero con medida, es decir, puede darse una buena calidad de vida. Otros mensajes, por ejemplo, Aurora nos dice, el problema, y justo aquí se subieron todos los comentarios, pero aquí está. El problema igual es que en las escuelas, por ejemplo, y los alrededores, solo te venden comida chatarra, o en su gran mayoría, y los niños no son conscientes de los problemas a largo plazo que eso trae. La comida chatarra está en todas partes y lamentablemente comer sano para muchos es más caro y requiere también de más tiempo. Sin embargo, esto no es cierto. Si te organizas bien y eres creativo o creativa, puedes hacer tus comidas sanas y económicas. Prefiero hacer mis comidas y no comer en la calle. Lili Islas, tan sencillo pero más fácil. El remedio para prácticamente cualquier enfermedad, cambiar nuestros hábitos alimenticios, dejar los lácteos, la carne, el huevo, los alimentos procesados y comer frutas, verduras y semillas. Un experto con resultados positivos es el doctor Eric de Herbolaria, que ha venido aquí a este programa varias veces. Pero ojo, ya lo acabamos de decir, no es para todo el mundo y tiene que ser supervisada la dieta, porque lo natural no necesariamente quiere decir que es lo más sano. ¿Cuántas veces has dicho, Pepe, que la cicuta pues es natural, ¿verdad? Claro. Pero también La penicilina también es lo más natural, sí. La digoxina es natural. Exactamente. Nos dice más BF, soy hipertenso y en mi familia hay casos de diabetes. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar la diabetes? Actualmente tengo 48 años. ¿Qué podría hacer para evitar esta enfermedad? Porque solamente había escuchado que era en los niños o los adolescentes, pero si se presenta en adultos, ¿por qué se puede presentar? Parte de las preguntas, hay muchas más, pero esta es solamente una parte. Bueno, seguimos hablando sobre diabetes. Recuerden que todas las preguntas las estoy apuntando y nuestros especialistas nos las van a contestar hacia el final, en el último bloque del programa. Doctores, entonces se diagnostica a un paciente. ¿Y qué pasa después del diagnóstico? Después del diagnóstico se tiene que dar un acompañamiento. Como decían, es un equipo multidisciplinario el que interviene en este tipo de casos. Se da un adiestramiento acerca de lo que es la diabetes, utilizar el glucómetro, marcar los rangos que son óptimos para ellos y ciertos exámenes de laboratorio que nos van a servir para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, también entran en juego todos los demás especialistas, los demás integrantes del grupo multidisciplinario en el cual se refuerza alimentación, se les da un plan de alimentación estructurado, que si bien no es más que lo que debería uno comer realmente, no es una dieta para diabético, es una dieta normal y se va ajustando por edad y por las características del ejercicio. Ejercicio que deberíamos hacer todos. Exactamente, sin o con diabetes, ¿no? ¿Las complicaciones de la diabetes tipo 1 son similares o las mismas a la tipo 2? Las complicaciones son las mismas. Al final, el problema es el mismo, en el fondo, ¿no? Hay una exposición a niveles de glucosa altos si nosotros nos permitimos estar con la glucosa alta, que eventualmente dañará particularmente los vasos sanguíneos más pequeños. Como les digo, imaginen un tubo en el que normalmente debe circular agua, pero ahora va a circular agua con azúcar, y ese azúcar también puede que se le agregue aceite y mantequilla, y entonces el tapón puede suceder en cualquier momento. Las complicaciones en diabetes tipo 1 son más frecuentes, ya dijiste las de los vasos sanguíneos pequeños, pero una vida adecuada con diabetes, aprendiendo a vivir con diabetes tipo 1,
¿puedes evitar las complicaciones a largo plazo? Sí, por supuesto. De hecho, hay gente que ya tiene 60 años y ha vivido prácticamente toda su vida con diabetes y es impresionante, y esto va de la mano con la tecnología, ¿no? De que antes no se tenía la tecnología que tenemos disponible actualmente y no han tenido complicaciones. ¿Qué quiere decir? Con base a una buena alimentación, a mantener ciertos rangos de glucosa en sangre, hacer una actividad física estructurada, han llevado una vida plena prácticamente. Eso yo creo que es un comentario importantísimo, no es una sentencia de muerte y pueden vivir perfectamente bien los pacientes evitando las complicaciones de las cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, no se asusten, nada más acepten lo que está pasando y aprendan a vivir con diabetes. Nos falta hablar todavía de lo que es la insulina, nos falta hablar mucho de la dieta y platicar un poco más con gente que nos acompaña aquí en el público para que nos den sus testimonios. Ahorita regresamos con ustedes, estamos en Diálogos en Confianza hablando de diabetes tipo 1. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Todos los martes nuestros temas son de familia y el tema de mañana es la herencia de los abuelos a sus hijos y a sus nietos. Hace ya algunas semanas se tocó el tema de las abuelas y cómo heredan a sus hijas y a sus nietas y de lo importante que es además guardar ciertas tradiciones y probablemente que ciertos comportamientos de pronto te asaltan y dicen, "Ay, esto intempestivamente es parte de mí, ¿por qué? ¿Cómo fue tu abuela?" También es importante. Bueno, eso pasó en el caso de las mujeres. Mañana entonces se tocará el tema de los abuelos, que a veces muchos secretos han sido también guardados en la familia. ¿Por qué? Pues a veces no sabemos, tal vez antes avergonzaban ciertas cosas que hoy probablemente pues sea lo contrario y te puedan hasta enorgullecer. ¿Por qué actúan así ciertas familias? ¿Por qué la parte masculina a veces es como muy presumible o por el contrario, totalmente ocultable y vergonzosa en algunos casos? Pero lo cierto es que nuestras abuelas o nuestros abuelos, como es el caso de mañana, es importante para saber por qué respondemos así de tal o cual forma y qué es lo que nos vamos compartiendo de generación en generación, qué tanto se va afectando entonces tal vez la ideología de toda una familia. Es importante entonces guardar el apellido de la familia porque entonces anteriormente se hacía solamente por los hombres. Hoy en día nosotros sabemos que podemos cambiar el apellido y que es la mamá quien puede darle el primer apellido a sus hijos e hijas. Pero para muchas personas esto es imposible de pensar porque el apellido paterno es el que debe permanecer y se seguirá heredando. Hay mucho alrededor de este tema y te invitamos a que compartas mañana con nosotros en punto de las 9:30 de la mañana. Pero para seguir compartiendo, pues vamos a escuchar a Pepe que está con invitadas e invitados. ¿Tenemos más comentarios? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo soy Manuel. Manuel, ¿qué nos quieres platicar? Bueno, yo tengo 21 años, también desde los 9 años vivo con diabetes, entonces son 12 años viviendo con diabetes tipo 1. Lo que a mí me gustaría decir es que, al igual que las personas que están presentes, yo soy un joven que va a la universidad, estudio Derecho, tengo amigos que también viven con diabetes. Y bueno, durante los últimos 12 años, todos los días de mi vida han sido inmensamente felices. Soy una persona que quiero que se apegue a su tratamiento y que sobre todo gracias a la educación en diabetes, pues he logrado todas mis metas y sueños. Entonces, creo que lo trascendental es que la educación en diabetes es igual de importante que tener la insulina o la medición de glucosa y otros factores en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Yo creo que a lo mejor hasta más importante. Muchas gracias por compartir, porque la gente puede que se asuste, pero ya tenemos ejemplos aquí que viven perfecto. Sí. Mil gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Gaby Sierra. Yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace 26 años. Me diagnosticaron a los 10 años. Y lo que a mí me gustaría compartirles es, el ejercicio es parte fundamental del tratamiento. Yo soy nutrióloga, educadora en diabetes, pero el año pasado, por ejemplo, corrí el maratón de Nueva York y soy ciclista. Entonces, la diabetes no te da ninguna barrera. Las barreras muchas veces nos los ponemos nosotros o nuestros familiares. Lo que yo quiero compartirles es, no hay barreras, cada diabetes es diferente y cada día viviendo con diabetes es diferente. Entonces, no se cansen de aprender de ustedes mismos y lean muchísimo porque esto cambia todos los días y cada día hay información nueva que nos ayuda a vivir mejor cada día. Mil gracias. Hola.
Hola. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Azucena Nava, vivo con diabetes desde los 30 años y bueno, yo solo quisiera agregar a toda la información que ya nos han hecho llegar de forma muy certera en la monitorización constante. Es un tema un poquito delicado, puesto que a veces nuestras cuestiones económicas nos impiden adquirir los insumos necesarios para monitorizarnos constantemente, pero para quienes vivimos con diabetes, de verdad es una situación urgente y que además yo siempre agrego a las personas que conozco y les digo, en nosotros las personas que vivimos con diabetes tipo 1, la insulina no es opcional, es nuestro salvavidas. Muchísimas gracias. A ustedes. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Mayalen Ibarrola. Mayalen, ¿qué nos quieres platicar? Pues yo llevo viviendo con diabetes 21 años. ¿Y cuántos tienes? 22. No, 31. Ok. Bueno, también soy nutrióloga, soy educadora en diabetes. Recientemente soy mamá, tengo un bebé de 4 meses. Tengo un grupo de apoyo, pero escucho aquí a muchos con diabetes tipo 1. Realmente los invito a todos. Nos llamamos Viviendo con Diabetes tipo 1. Ojalá nos puedan buscar porque creo que no existe un espacio donde podamos platicar y vivir pues diferentes experiencias, conocer a más gente con diabetes tipo 1. Y creo que como lo comentaban, pues podemos tener una vida perfectamente normal. Todo está en la educación, en tener pues un endocrinólogo, un educador en diabetes, un nutriólogo, y creo que un paciente informado tiene todas las herramientas para tener una calidad de vida perfectamente normal. Repítenos el nombre del grupo. Viviendo con diabetes tipo 1. Perfecto. También tenemos una fundación. Ok. Ojalá nos puedan buscar y van a aparecer en nuestras redes sociales sus datos. Sí. Pues wow, puros comentarios, la verdad, súper padres y gente que vive perfectamente normal. Pierdan el miedo, como les dije, es algo con lo que se vive, pero aquí tenemos ejemplos clarísimos que se puede vivir perfectamente bien. ¿Cuál es el arma más fuerte? La educación, el conocimiento. Y vamos a hablar ahora de lo que es la insulina. Vamos a ver qué es esto. La insulina evidentemente es el elemento básico para el control de la diabetes. Es una hormona que se produce en el páncreas y es indispensable para un buen control metabólico. La insulina es solamente una que se produce en el páncreas y sirve para metabolizar el exceso de glucosa. Ya en el comercio comercializada hay diferentes tipos de insulina, dependiendo de su tiempo de acción. Hay insulinas ultrarrápidas, que su acción es a los 15 minutos, dura unas 2 horas. Unas regulares dura 6 horas, unas intermedias que duran hasta 12 horas y unas de acción prolongada que son las que duran hasta 24 horas. Y hoy día hay hasta insulinas que se aplican una sola vez al día y su acción es hasta de 36 horas. Entonces, tomando en cuenta estas características de acción de la insulina ya industrializada, podemos como médicos utilizar la que más le aplique a nuestros pacientes. El uso de la insulina y el tratamiento en general para todos los pacientes que viven con diabetes es individualizado. No podemos utilizar un cartabón ni una receta exclusiva. Pacientes con diabetes tipo 1 que son insulino requirientes, evidentemente requieren de insulina y tendrán que cuantificar en base a la cantidad del alimento que van a tomar qué tipo de insulina van a utilizar, sobre todo de la ultrarrápida. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que requieren ya la insulina y se puede aplicar una sola vez al día y entonces utilizaríamos otro tipo de insulina. Entonces hay que individualizar, evidentemente cada paciente tiene características muy diferentes. El mejor tratamiento hoy día para la diabetes evidentemente es la insulina. En la seguridad social, efectivamente las instituciones de seguridad social tienen todos los tipos de insulina. Todos, no hay ningún problema. Aquí va a depender evidentemente del manejo o el conocimiento que en su momento el médico que está tratando al paciente pueda utilizarla. Es muy importante que el médico que prescribe la insulina sea un médico preparado, que conozca los efectos, las duraciones, las indicaciones del uso de la insulina, porque efectivamente utilizar insulina sin tener este conocimiento es un gran riesgo para el propio paciente. Entonces debemos de manejar como médicos un esquema de tratamiento de insulina, el cual podamos manejar y aprender a hacerlo y enseñarle inclusive, empoderar al paciente para que él mismo en su momento pueda calcular la dosis de insulina que se requiere. En los niños, ellos mismos calculan cuántos hidratos de carbono van a tomar en sus alimentos y ellos mismos ya calculan la cantidad de insulina. En los adultos también se tiene esa posibilidad, es un poco más laxo, menos riesgoso, pero siempre existe la obligación del médico
primero prescribir la insulina que se requiera, propia para el paciente, y enseñar al paciente a manejar sus dosis de insulina. Les comentaba aquí a los médicos, a nuestros panelistas, que cuando yo estudié todo esto en medicina interna, que ya hace mucho que no practico medicina interna, nos habíamos quedado con pocos tipos de insulina y se ha ampliado esto muchísimo. ¿En qué se basan ustedes para elegir el tipo de insulina que va a llevar cada paciente, el régimen? Nos basamos prácticamente, cada persona es distinta. Los ritmos, estilos de vida van a ser distintos. Entonces, finalmente, todos los tipos de insulina van a actuar en un mismo lado y van a controlar lo que son los niveles de glucosa. Sin embargo, existen las insulinas humanas, que esta era la insulina intermedia o NPH, la insulina rápida, y análogos de insulina, que son insulinas que tienen tiempos de duración, ya sea muy rápido, ultra rápidas o incluso de larga duración. Y esto va dependiendo de cada uno de las personas, porque finalmente, por ejemplo, los niños, entre más pequeñitos sean, metabolizan de manera diferente, más lenta la insulina. Entonces, si yo le pongo un tipo que le va a durar un poco más, pues puedo tener ya el traslape de 2 dosis y finalmente me puede hacer bajas de glucosa, que sería la hipoglucemia. Que una hipoglicemia sí puede ser peligrosa, esto es importante mencionarlo, entonces hay que aprender también a reconocerlas, que ya se ha hablado de ellas, y los médicos, si estás cercano a tu médico y sobre todo con un traje a la medida, que es lo que se hace, por eso no es una receta de cocina de échale 2 cucharadas de sal, un apio, no, aquí se te va a hacer específicamente un tratamiento para ti, que esto es bien importante que lo sepan. ¿Qué tanto le tiene miedo la gente a la insulina cuando escuchan hablar de ella la primera vez? Nosotros como educadores en diabetes nos enfrentamos a mitos, de que si te ponen la insulina, entonces ya te quedaste ciego. Si te pones la insulina, entonces ya no vas a funcionar como debes. Si te pones la insulina, lo que nosotros hacemos como educadores en diabetes es exactamente explicarle a ese paciente que él produce la insulina. O sea, no estamos más que reponiendo lo que su organismo propiamente ya no produce. La insulina es una hormona que nos va a ayudar a que es, como dijiste inicialmente, es una llave que hace que entre ese azúcar a las células y entonces nosotros tengamos energía para el resto del día, para el resto de la tarde, para el resto de la mañana, para realizar actividad física, para ir a la universidad, para ser mamá, para lactar, para todas nuestras funciones orgánicas, nosotros necesitamos insulina para vivir. Entonces, si nosotros partimos de la raíz, tú tienes un páncreas. El páncreas tiene 2 funciones, una exócrina, una endocrina, que quiere decir una que es para el sistema digestivo, una que es para las hormonas, y entonces nosotros tenemos pulsaciones de insulina, dependiendo de esa hormona. Dependiendo la forma en la que tú te alimentes y tus requerimientos en un paciente que no viva con diabetes, va a ser autónomo. Pero para un paciente que vive con diabetes tipo 1, nosotros tenemos que suministrarle. Nosotros tenemos que darle la insulina que necesitamos para los alimentos o para larga duración, para que tengamos una insulina que nos dure, llamada basal, o que nos dure todo el día, para que nosotros tengamos nuestras funciones elementales funcionando de manera adecuada y de manera correcta. Perfecto, Oscar. ¿Qué le podemos decir a Ángeles Galván, que nos dice: tengo diabetes desde hace 20 años, hace un mes me empezaron a dar la insulina? Cuando vi que mi glucosa estaba nivelada, entonces dejé de inyectarme. Solo me tomo la metformina. ¿Qué tan peligroso es que haya suspendido la insulina? Pues el problema ya es que no es un apego a tratamiento y si no te apegas al tratamiento que te dieron, puede que tengas complicaciones. Entonces, aquí la clave es que estés apegada a lo que te da tu médico, porque si te está dando insulina es que la requieres, claro, no te la están dando nada más porque sí. Y la insulina se elimina, igual que un medicamento. Si no estás siguiendo el tratamiento, pues puedes tener complicaciones. Entonces, apégate bien al tratamiento, porque una vez que hay complicaciones, no hay vuelta para atrás. Yo siempre digo que la diabetes es como un perro bravo que lo puedes tener ahí guardado, pero el día que muerde, ya no suelta. Entonces hay que evitar que ese perro muerda, y ya vimos aquí ejemplos que pueden vivir perfectamente con el perro enjaulado en otro lado sin que se les acerque. Doctores, ahora sí, ¿qué pasó, Oscar? Pero, y nada más agregando a este tema, ¿cuántas personas no están en este caso? Que el apego al tratamiento no es el adecuado. ¿Por qué? Porque al comenzar a sentir inmediatamente una mejoría, entonces o dosifican de una forma diferente el tratamiento o lo interrumpen. Y algunos se preguntan, bueno, pero ¿de verdad lo voy a tener que tomar toda la vida? O sea, ya me convertí en una persona
volvemos a lo que decía yo al principio. ¿Qué enfermedad sí se cura? Si tú eres un cardiópata, es decir, tienes tus arterias medio tapadas, tienes el colesterol elevado, o vas a tener que tomar tratamiento toda tu vida. Si tienes diabetes, vas a tener que tomar tratamiento toda tu vida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está produciendo la insulina y tú para vivir la necesitas. Así de fácil. Entonces son cosas que nada más hay que aceptarlas porque están pasando. Claro. Sí, doctor. Sabes, brevemente, a veces el tratamiento se suspende porque no tienen acceso a la insulina. Creo que es importante mencionarlo. Cuando deciden cómo decidimos qué tipo de insulina, también hay que tener en mente que un paciente que está bien educado puede optimizar cualquier tipo de insulina. No hay que olvidar los costos. Entre más avanzada la insulina es más costosa. Entonces, a veces tenemos que volver, esa NPH rápida que conociste sigue siendo la que salva la mayor cantidad de vidas en nuestro país. Pero saberla utilizar, eso sí, es lo que hay que ir modificando para llevarlo a un mejor escenario. Del caso que mencionabas, probablemente se esté tratando de una diabetes tipo 2, en el cual estaba tratado con medicamento y posteriormente evolucionó al tratamiento con insulina. Creo que ese es otro tipo de casos. En el caso de diabetes tipo 1, por ejemplo, hay 3 fases. Una fase preclínica, que es cuando no se sabe de la enfermedad. Muchos de los niños por exámenes de rutina es que nos lo mandan, los captamos porque salieron cifras elevadas de glucosa. La fase clínica, en el cual la mayoría desafortunadamente debuta por cetoacidosis, que son complicaciones agudas, pero también hay que recordar de que una vez que se instala tratamiento, este tipo de pacientes tienen la característica de pasar a una fase que se llama o periodo de luna de miel. ¿Qué quiere decir esto? De que el páncreas tiene cierta reserva que todavía ahí queda y que va a ser su último esfuerzo por mantener niveles de glucosa de manera adecuada. Y este intervalo es importante conocerlo porque en ese momento ya va requiriendo menos insulina, de tal manera que en algunas personas puede suspenderse y piensan que ya se curaron de la enfermedad. Desafortunadamente también caen en manos de alguna otra persona que les brinda un té, les brinda algún tratamiento alternativo y que finalmente piensan que se curaron y nunca se vuelven a monitorizar sus niveles de glucosa y obviamente pues ellos mismos incluso se dejan de aplicar el medicamento. Entonces es importantísimo conocer este periodo porque puede salvar vidas, ¿no? Ok, sí. Dentro del punto de vista proceso-educación, a los pacientes también hay que dejarles claro que ellos, si se conocen, saben cómo dosificar su insulina, pero modificarla, hacer cambios de marca, hacer cambios de tiempos de duración del medicamento, eso solamente el equipo multidisciplinario médico lo puede realizar. Entonces, hay que acercarse primero a su médico para hacer las preguntas conducentes, si ya lo voy a dejar de usar, si se va a instalar de manera permanente el tratamiento asociado con insulina con otros, o cómo lo voy a manejar. Pero eso lo tenemos que ver desde el punto de vista de educación. Un paciente que está educado, empoderado en su autoconocimiento, que aparte de todo está llevando un plan de alimentación adecuado a sus necesidades orgánicas, adecuado a su estilo de vida, pero ya tiene una planeación con un medicamento, por propia decisión tendría que acercarse a sus médicos, a su endocrinólogo, para tomar esa decisión en conjunto. Recuerden que esto se llama diabetes tipo 1 insulino dependiente, no hay otra medicina, depende de la insulina, que eso es punto. Vamos a ver una cápsula de alimentación porque necesitamos que la doctora nos explique muchísimo sobre este tema. Vamos a ver sobre la alimentación y la diabetes. La alimentación de una persona con diabetes de cualquier tipo o con diabetes tipo 1, en realidad debiera ser la alimentación de cualquier ser humano que cuida su salud. No hay alimentos prohibidos o permitidos, esto sí o esto no. Lo que sí hay que identificar son las cosas que elevan más la glucosa, aquellos alimentos que aportan hidratos de carbono, como cereales, frutas, leguminosas, la leche y los azúcares, ¿no? Caramelos, miel, etcétera. Identificar lo que eleva mucho la glucosa, distinguirlo de las cosas que la elevan pero poquito, como verduras, nueces, cacahuates, que también aportan hidratos de carbono pero en menor proporción y además que se absorben más despacito y eso le da mejor tiempo al cuerpo de procesarlo.
y distinguir los alimentos que no van a tener un impacto en la glucosa o que el impacto es mínimo, como productos de origen animal, pollo, carne, huevo, pescado, los quesos y también aceites, el aguacate tiene más grasa y tiene poquitos carbohidratos. Entonces, las cosas que no elevan la glucosa, las cosas que la elevan poquito y las cosas que lo elevan mucho. Y de ahí identificar el poder alimentarnos de manera equilibrada, que haya siempre proteína, que haya hidratos de carbono, pero de preferencia de los de lenta absorción y moderarlos. No hay una cantidad determinada de alguien debe de comer tantos gramos de hidratos de carbono. Los expertos todavía no se ponen de acuerdo. Existen muchas posturas. Están los que se van a la postura de decir, pues, no comas casi hidratos de carbono, come muy, muy poquitos y de los de lenta absorción, y son dietas muy bajas en hidratos de carbono, y eso hace que sea más fácil regular la glucosa, porque si comes poquitos carbohidratos, pues el margen de error es menor y es mucho más fácil regular la glucosa con dietas bajas o muy bajas en hidratos de carbono. El reto es que es muy difícil culturalmente llevar una dieta a largo plazo muy baja en hidratos de carbono, porque socialmente los hidratos de carbono están en todos lados, son parte de nuestra cultura. Y está el otro extremo de decir, bueno, pues tú puedes comer todo lo que quieras mientras aprendas cuánta insulina ponerte. En mi opinión, creo que cada persona necesita encontrar su punto medio, porque la salud no consiste nada más en que la glucosa esté perfecta. La salud también es poder participar de la vida social, disfrutar de la comida, disfrutar de todo. Entonces, que cada quien pueda encontrar su punto medio en donde disfrute de la comida mientras la glucosa se mantenga en una zona segura y que pueda tomar sus propias decisiones. Para eso hay que medirse la glucosa, contar hidratos de carbono o regularlos, tener un tratamiento ajustado a tu estilo de vida, un acompañamiento médico, educativo, nutricional. Tienes que ir con todos los ólogos, con el nutriólogo, el psicólogo, el oftalmólogo, el endocrinólogo, hacer tu equipo de acompañamiento para que finalmente tú puedas disfrutar tu vida. Doctora, ¿qué podemos agregar a esta cápsula? Me pareció muy buena, como ya lo decían en la cápsula y el doctor, es necesario hacer un traje a la medida para indicar un plan de alimentación basado en las culturas, en la cultura del paciente, en los gustos, incluso en la edad, porque si es un niño está en un periodo de crecimiento y hay que aportarle la energía adecuada para no interrumpir ese crecimiento adecuado. Hay que educar al paciente que identifique cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos, que son los que principalmente pueden causar estas elevaciones de azúcar en sangre. No hay una dieta especial para una persona que vive con diabetes, hay que hacerlo como tal a la medida. Háganse amigo del nutriólogo, acérquense con él, porque a veces creen que en los nutriólogos ya todos tenemos como una hojita en el cual el lunes vas a comer esto, el martes y el miércoles todo esto, pero no. En la consulta se le pregunta al paciente cuáles son los alimentos preferidos, cuáles son los alimentos que no le gusten, y conforme a esto se va adaptando un plan de alimentación totalmente a su medida, promoviendo siempre el consumo de carbohidratos o alimentos que tienen azúcar, que sean altos en fibra, es decir, carbohidratos de calidad. Yo creo que esto es bien importante lo que acaba de decir de carbohidratos de calidad, porque lo hemos dicho aquí muchas veces. La gente dice, los carbohidratos son nefastos, pero sí dependemos de carbohidratos para vivir. Y un carbohidrato puede ser un brócoli, que es una verdura y tiene azúcares que son buenos, un carbohidrato de calidad, o puede ser un alimento chatarra. Aquí lo que importa es la fuente. Si nos pudieras decir un poco de esto. Exactamente, lo que importa en la fuente, también lo mencionaban en la cápsula, ¿qué alimentos nos van a aportar carbohidratos? Las leguminosas como los frijoles, las habas, las lentejas, los cereales, no me refiero a los cereales de caja, sino al arroz, a la pasta, a la tortilla, a las tostadas, también nos van a aportar carbohidratos. Todas las frutas, sin excepción alguna, aunque tengan un sabor ácido o mandarina y todo, todos tienen carbohidratos. Hay que enseñarles cuál es el tamaño de la porción correcta. También la leche y el yogur, lo que principalmente nos van a aportar son carbohidratos, pero todos estos son carbohidratos de buena calidad. Las verduras en una pequeña porción nos aportan carbohidratos, pero son son carbohidratos que además de aportarnos eso, nos aportan vitaminas, minerales y bastante fibra, que también ayuda para el control de la glucosa o grasas en sangre. Pero también tenemos la otra fuente que ya bien lo mencionabas, Pepe, acerca de los azúcar de mesa, las mermeladas,
que esto realmente no es algo que el paciente con diabetes tenga que prohibir de su alimentación, sino que también debe aprender, o siempre como les comento, no hay un alimento que esté totalmente prohibido, sino la cuestión está en la frecuencia y en la cantidad que el paciente va a consumir. Para esto siempre es importante la educación, ¿no? Decirle... Porque mucha gente se va con ideas erróneas, dicen, yo no le voy a poner azúcar de mesa, pero le voy a poner miel. Entonces, si les explicas qué pasa... Mire, ambos al final del día en nuestro cuerpo pues es azúcar, ¿no? Si el paciente prefiere en algunas ocasiones utilizar azúcar o miel, pues ya le tendríamos que enseñar cuál es el tamaño de la porción correcta, pero pues definitivamente la miel no es como que vaya a ser algo como milagroso, cure, sí. Porque muchos lo consumen con esa idea, ¿no? Se piensa eso mucho, que la miel como la miel no es igual que el azúcar, pues a fin de cuentas, como dice la doctora, a la hora que te lo comes se va a convertir igual. Entonces hay que aprender, porque hay tantos mitos alrededor de la alimentación. ¿Los edulcorantes artificiales juegan un papel en la dieta? Sí, ahorita hay mucha controversia acerca de esto, de que si son buenos, que si son malos. Actualmente las posturas o los consensos dedicados a la diabetes no los restringen. Hay una ingestión diaria recomendada de estos. Siempre les digo también, es una estrategia a corto plazo para aquellos pacientes que están acostumbrados a lo mejor al consumo frecuente de bebidas azucaradas, en lo que de una bebida azucarada normal, si la podemos pasar a una bebida azucarada con un sustituto de azúcar, es una mejor opción. Pero definitivamente siempre la mejor opción de hidratación es el agua, o aprender a disfrutar del sabor real de los alimentos, ¿no? Y no con este sabor que es muy potencial en su dulzor de los edulcorantes artificiales. Entonces lo pueden utilizar, pero si podemos ir progresando, disminuyendo el consumo de estos, pues sería todavía una mucho mejor opción, no porque sean malos, sino por favorecer el paladar, ¿no? Y yo creo que se arrancó diciendo algo de la nutrición bien importante, que dicen, no es que sea una dieta específica para un diabético, sino que es comer sana y adecuadamente. Básicamente, que es lo que ideal deberíamos de comer todos. Sí. Eso yo creo que es muy importante que lo conozcan. Exactamente, ¿no? De hecho, incluso hoy día la Asociación Americana de Diabetes ya no se enfoca en cantidades o en porcentajes de macronutrientes o de calorías, sino en patrones de alimentación. ¿Qué es un patrón de alimentación? Pues es todo lo que consumimos, ¿no? Y un patrón de alimentación que recomienda mucho es algo que ya hemos escuchado, la dieta mediterránea, la dieta DASH, es decir, enfocarnos más que en cantidad, en calidad de alimentos. Perfecto, Oscar, antes de irnos a corte. Candy Sánchez nos pregunta, mi madre tiene diabetes tipo 1 y vitiligo. El vitiligo es una consecuencia de la diabetes. ¿Qué tanto es que yo o nuestros hijos o mis hijos puedan heredarlo? Soy hipertenso, ya la ley. Olimpia Méndez, una duda, ¿es tan cierto que después de un susto puede desarrollarse diabetes? Disculpen mi duda, pero lo escucho muy seguido. Mario Gallegos nos comparte, tengo un hijo con diabetes tipo 1. Hace falta bastante apoyo gubernamental. Se deben sensibilizar a los trabajadores de la salud para que atiendan a los pacientes con el debido esmero. Un niño con este tipo de diabetes necesita hasta 15 piquetes diarios. Podría disminuir el número de inyecciones por medio de la utilización de bombas de infusión. Hacemos una pausa y volvemos. Todos los lunes aquí en Diálogos en Confianza nuestros temas son de salud y el próximo lunes hablaremos acerca de qué son y cómo se forman las cataratas en los ojos. Pero tú sabes a qué personas les afecta más, cuál es la edad o tal vez la población a la que más le afecte, cómo se presenta, qué es el cristalino, por qué se forma esta opacidad, se da más en hombres que en mujeres, cuál es la cirugía más recomendable o se puede prevenir de alguna forma. De todo esto y mucho más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza en Lunes de Salud. Así que la invitación es para que no te lo pierdas. Vamos a ver a continuación el resumen del programa. La diabetes tipo 1 puede aparecer, para empezar también hay que quitar ese estigma de solo niños y adolescentes, puede aparecer prácticamente en cualquier etapa de la vida, aunque predominantemente en pequeños. Hay un pico más o menos hacia los 4 años de edad y otro más tardío en la pubertad, más o menos entre los 10 y los 14. Después del diagnóstico se tiene que dar un acompañamiento. Es un equipo multidisciplinario el que interviene en este tipo de casos.
les da un plan de alimentación estructurado, que si bien no es más que lo que debería uno comer realmente, una dieta normal, y se va ajustando por edad y por las características del ejercicio. Ejercicio que deberíamos hacer todos. Exactamente, sin o con diabetes. Hay que estar siempre pendientes, tampoco asustados, pero sí pendientes de lo que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Diabetes tipo 1 se tiene que atender integralmente desde el momento del diagnóstico. En un tubo en el que normalmente debe circular agua, pero ahora va a circular agua con azúcar, y ese azúcar también puede que se le agregue aceite y mantequilla, y entonces el tapón puede suceder en cualquier momento. Para evitar una complicación mayor, y aparte de todo, que sepa que tiene que llevar a cabo a partir del diagnóstico un tratamiento de manera permanente a base de insulina, que es una hormona que le va a ayudar a distribuir la glucosa o los alimentos dentro de su organismo. Sepa qué alimentos va a elegir, porque un paciente que vive con diabetes tipo 1 toma elecciones definitivas cada minuto de su vida. Aunque no tengas antecedentes de diabetes en tu familia, si ves que empiezas a presentar mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, baja energía a lo largo del tiempo y esto va progresando, no dudes en checar la glucosa. Esto para las familias e incluso para los médicos de primer contacto. Estar informados, porque saber que puede aparecer puede hacer que se pueda identificar tempranamente, tanto prevengo ceguera, insuficiencia renal o amputación. Lo recomendado es, si vives con diabetes tipo 1, necesitas saber en dónde está tu glucosa para poder tomar decisiones. Entonces, lo ideal es medirse por lo menos antes de cada comida y antes de ir a dormir, o sea, mínimo 4 veces al día. Idealmente, antes de cada comida y unas 2 horas después, para valorar que la decisión que tomaste funcionó, y si no, pues corregir y mantener la glucosa la mayor parte del tiempo estable. Si uno va a hacer ejercicio, pues también hay que ver cómo está la glucosa antes del ejercicio, ver el impacto que está teniendo el tipo de ejercicio en tu glucosa para tomar decisiones y ver qué pasó después, porque puedes requerir ajustes en el tratamiento según esos resultados. Entonces, prácticamente necesitamos saber dónde está la glucosa todo el tiempo. Actualmente hay herramientas que nos facilitan esto, que toman mediciones de glucosa cada minuto y que podemos tener un monitor continuo de glucosa, que yo puedo ver una pantalla o en un aparato, ver cómo está mi glucosa en todo momento. Lo triste es que el acceso no es tan sencillo todavía, ¿no? Entonces, pues trabajar en que el acceso a estas herramientas sea cada vez más fácil. Una persona que vive con diabetes tipo 1 tiene recomendado hacer ejercicio como cualquier otro ser humano que quiera hacer ejercicio. No es distinto para alguien con diabetes tipo 1. De hecho, viviendo con diabetes tipo 1 es un reto extra el hacer ejercicio, porque también hay que regular la glucosa cuando se hace ejercicio. Hay que hacer ajustes a las dosis de insulina para poder hacer ejercicio y rendir en el ejercicio. Entonces, el ejercicio que una persona con diabetes tipo 1 quiera hacer. Hay atletas de alto rendimiento con diabetes tipo 1, hay gente con diabetes tipo 1 que escala montañas, que hace Ironmans y que hace maratones y todo lo que quiera. Es todo un reto hacer un equilibrio entre lo que uno come, la cantidad de insulina que se aplica y en dónde está la glucosa, porque es hacer manualmente lo que el cuerpo humano hace en automático y requiere pues mucho aprendizaje, acompañamiento y muchísima perseverancia. Yo les diría que no se conformen con un control ahí más o menos o con una glucosa ahí más o menos, que busquen opciones, que busquen alternativas, una segunda, una tercera opinión, que se informen, que investiguen con sus propios resultados, que vean cómo está su glucosa, que analicen qué es lo que están haciendo para poder estar cada vez mejor y poder tener una vida larga, plena, saludable y que la diabetes tipo 1 no les estorbe. Doctores, ¿algún comentario extra sobre ejercicio? Digo que todos debemos de hacer. Sabes que el ejercicio siempre se recomienda como parte estructural del tratamiento, pero en diabetes tipo 1 sí tenemos que acotar que el ejercicio, como bien dice Elena en la cápsula, es un reto porque va a tener un efecto importante sobre los niveles de glucosa, particularmente hacia abajo, y acabamos de mencionar que la glucosa baja o hipoglucemia es peligrosa. No significa que no se pueda. ¿Cuál es la clave? Medir constantemente la glucosa para que tú mismo sepas cómo se comporta tu glucosa en el momento en el que decides hacer ejercicio.
y adaptar el tratamiento. De esa manera puedes hacer prácticamente cualquier actividad. Que ya lo comentaron que hasta Iron Man sabe que deberíamos, ¿verdad, Oscar? Teatro. Sí. Ok, tenemos otra cápsula sobre los campamentos de educación que comentaba yo ahorita que debería haber para todas las enfermedades. Vamos a ver esto y regresamos porque tenemos que contestarle sus preguntas. Los campamentos, el objetivo principal es que los niños se hagan autónomos en el manejo de su condición. No siempre los papás podemos estar con los hijos, entonces en el momento en el que ellos están en la escuela, van a una fiesta, se quedan a dormir en casa de alguien, pues ellos tienen que saber manejar su condición. Esto se logra por medio de educación en diabetes y estos campamentos son de educación en diabetes. Tenemos talleres de nutrición, de educación, tenemos talleres médicos inclusive, los médicos les enseñan cómo manejar la insulina, cómo actúa la insulina en ellos. Tenemos de psicología, que también es muy importante, qué pasa en su duelo y esta parte psicológica, que conozcan a más niños que vivan en su misma condición y así se genera pues el aprendizaje de forma dinámica con ellos. Este campamento generalmente dura 5 días. En esos 5 días se hacen talleres y a veces pues es poco tiempo, a veces necesitamos todavía más, pero en esos 5 días ellos aprenden mucho. En el campamento que hacemos en verano, que es de niños de 6 años a 18, sí van sin papás. En esta ocasión vamos a hacer un campamento con papás y niños. Lo que queremos generar aquí es que los papás aprendan lo mismo que los niños y entonces todos actúen sobre la misma línea. Este campamento es el primero que yo, por lo menos en mi asociación, hago y bueno, esperamos que vayan papás también de recién diagnóstico que necesiten la información. Este campamento se va a realizar en Tepoztlán, Morelos, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Es un fin de semana, lo mismo vamos a hacer talleres, algunos separados para niños y para papás, algunos van a tomarlos juntos y bueno, se trata de que todos aprendan y que se diviertan también. El requisito es que su hijo viva con diabetes tipo 1, puede ir mamá, papá o pueden ir los dos con el niño y el teléfono es el 6649-9553. Estamos en una página de Facebook, también por ahí les podemos proporcionar información, es Con Diabetes Si Se Puede y por medio de nuestro correo es condiabetesnaucalpan@fmdiabetes.org. Cada estado tiene su campamento especializado en educación en diabetes y para niños con diabetes tipo 1. Es muy importante este tipo de campamentos para los niños porque encuentran niños en su misma condición, entonces esto hace que pues, se identifiquen y se forme una red de apoyo entre ellos y ahora con los papás pues de igual manera. De veras que esto me parece sensacional. Felicitaciones a toda la gente que se preocupa por educar, porque ya vimos que aquí en esta enfermedad es totalmente clave, pero en casi todas. Entonces, mientras más sepamos sobre una enfermedad, es mucho mejor para poder combatirla. Doctores, vámonos con las respuestas. Oscar todavía tiene muchas más. Vamos a tratar de sacar estas para que él nos siga preguntando. Saqué el azúcar totalmente de mi vida. Eso es bueno porque me dicen que necesito azúcar. No es totalmente bueno porque hay que incluir carbohidratos porque si no el riesgo de tener una baja de azúcar es muy alto. Entonces, más que nada hay que saber aprender qué tipos de azúcares o de carbohidratos hay que consumir, pero no hay que eliminarlos totalmente de la alimentación. Acuérdense lo que acabamos de decir, lo que importa es la fuente. Unos frijoles, unas lentejas tienen carbohidratos, tienen un tipo de azúcar. Entonces hay que nada más fijarnos en la fuente. Mi familiar murió porque tenía diabetes y comía todo lo que quería. Aquí la importancia de pegarse a la dieta, que es lo que hemos estado comentando. Exactamente. ¿Puedo utilizar los medicamentos y seguir comiendo lo que yo quiera? No es lo ideal, a pesar de que esté con el tratamiento médico, tiene que aprender a comer de una forma saludable, pero siempre indicar también al médico cómo están esos niveles de glucosa para saber qué ajustes se hacen tanto en el medicamento como en la parte de la alimentación. Alguien pregunta, soy prediabética con 155 de azúcar, de glucosa en sangre. Me han dicho que no existe la prediabetes, ¿existe o no? Sí existe la prediabetes, pero con esas cifras ya realmente está en rangos de diabetes. De 126 en adelante es eso. Cuando tenemos cifras de 100 a 125 se considera como un riesgo que es prediabetes. ¿Y cuáles son las cifras normales? Las cifras normales son de 70 a 99. Perfecto. Alguien nos comentó que Kevin, su hijo, tiene 9 años y tiene 3 años viviendo bien con diabetes tipo 1. Felicidades a Kevin, saludos a su mamá también.
tengo 40 años viviendo con diabetes mellitus tipo 1. Hay discriminación por parte de las aseguradoras, pues sí, eso estamos conscientes, porque seguro les ponen, como comentabas, Oscar, las primas las suben porque saben que el riesgo es mayor, pero mientras mayor apego, pues aquí lo que buscamos nosotros es informarles cómo cuidarse ustedes lo más posible. Estamos conscientes de esto. ¿Se puede revertir totalmente la diabetes? ¿Con métodos naturistas funciona? ¿La leche y la soya funcionan? ¿Es un mito o realidad? De la parte de la alimentación es totalmente un mito. La leche tiene sus propiedades, vitamina D, calcio, pero pues realmente no cumple esta función de curar la diabetes, sino de nutrir a la persona en estos específicos nutrimentos. Ya hemos hablado también de no satanizar la leche, porque ahora es una moda muy rara de que la gente le satanizar la leche. Yo les digo, pues vayan y reclámenle a Darwin porque somos mamíferos, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, no satanicen la leche. Desde hace 11 años, desde hace 11 años soy diabética y tengo un hijo de 21 años y estoy perfecta de salud y mi hijo está perfectamente bien. Muchísimo gusto y muchas felicidades. En las escuelas solo dan comida chatarra. Y esto es muy malo, pues sí, en efecto estamos de acuerdo con ustedes. Y es mucho más caro comer sano que comer chatarra. ¿Es verdad esto también es un mito? Porque la gente dice comer sano es muy caro. Yo lo veo como un mito porque realmente algunas, si tú te vas a los tianguis, a los mercados, realmente el comprar frutas o verduras y sobre todo si son frutas o verduras de temporada que se producen en tu localidad, realmente tienen un bajo costo comparado con comprar algún alimento ultraprocesado. Ok, alguien comentó que sí es ideal dejar los lácteos, la carne y el huevo. No es lo ideal. Si a esta persona no le gusta el lácteo, pues los quitamos y tratamos de suplir esos nutrimentos con otros alimentos, pero no tiene ninguna función el hecho de eliminarlos del plan de alimentación. Doctores, ¿se puede sustituir el tratamiento por herbolaria? Definitivamente no. Y eso es importante en tipo 1. Muchas veces tenemos este deseo de quitar la diabetes, pero no se puede. Cuidado, porque en la fase de luna de miel que describió el doctor, vuelven a caer en esta condición grave de cetoacidosis con la vida en riesgo. Perfecto. Tengo hipertensión arterial y tengo familiares con diabetes mellitus. Tengo 48 años. ¿Cómo evito que me dé diabetes? Ojo, es tipo 1 de la que estamos hablando hoy, que es genética. Pero si tienes 48 años y familiares con diabetes, tienes que protegerte pues, de la tipo 2 sobre todo. Espero que estés en tu peso, comiendo saludablemente y haciendo ejercicio. Chécate tus niveles, igual, porque mucha gente puede andar caminando sin saber que anda con diabetes. Mi madre tiene diabetes mellitus y vitiligo. ¿El vitiligo es consecuencia de la diabetes y se puede heredar? No es consecuencia de la diabetes. El vitiligo finalmente también es una enfermedad autoinmune. Se destruyen las células que producen la pigmentación de la piel y también tienen un mayor riesgo, tampoco es un riesgo tan elevado de padecer diabetes mellitus tipo 1, sin embargo sí está el riesgo latente, aproximadamente el 10% de los casos. Perfecto. Aquí hay un mito que me encantó que pregunten. ¿Es verdad que un susto te da diabetes? Es importante que pregunten cosas y perder el miedo a preguntar. No, pero se me hace una pregunta sensacional. Sí. Doctores. Y en el caso de tipo 1, cuidado, uno puede creer que fue por el susto, pero no, fue la autoinmunidad y precisamente por la sorpresa que implica el tener el diagnóstico con una evolución previa muy corta. Ok, pero un susto no da diabetes. No causa diabetes, porque ese es un mito que hay muy común. Imagínense ahora que fue estos días de Día de Muertos y Día de Halloween, había casas de los sustos, ferias, si no saldrían, sería como casas productoras de diabetes. Entonces, no, un susto no. No, la verdad es en serio. O estas películas horripilantes de hachazos y demás que brincan por todos lados, no las ven, pero vamos a seguir con esto. Oye, lo que sí puede dar un susto es cuando te tomas la medida y entonces está muy alta tu glucosa, ahí te puedes asustar. Exacto. Y a lo mejor sí hay que volvértela a tomar para entonces ya que esté más equilibrada. Alguien dice que el gobierno hace falta que informe. Esperemos que nosotros estemos echando la mano aquí. Ojalá que sí. Ya dije los niveles normales. Oscar, tú tienes más preguntas que los doctores nos ayuden a contestar. Una mujer nos dice, soy diabética desde los 16. La verdad no llevo dieta, no me cuido. Tengo 2 peques y me falta mucho valor para poder cuidarme. Mi mamá también es diabética, pero la verdad no se cuida. Y ni yo porque... Estamos preocupados, pero no sabemos cómo. Sabemos que debemos de bajar de peso. Estamos subiendo, los bebés también. Y pesaba casi 80 kilos, ahora peso 63. Voy cuidándome. ¿Por qué hay personas que tienen miedo a los tratamientos o al qué les van a decir o qué les van a quitar de su alimentación? Desde el punto de vista de educación, es
Exactamente, eso es un mito de que voy a tener una dieta especial y entonces voy a comer diferente y entonces voy a estar separado de los demás. Así como el uso de los medicamentos, es que entonces si los uso me voy a volver adicto, que es lo que llegan y te dicen en consulta. No, los medicamentos nacen para la necesidad de cubrir esa necesidad de esa condición de vida. Y los alimentos, pues no, ya la doctora ya les comentó que hay que quitarles esa etiqueta. Esto es malo. No, al contrario, podemos tener una alimentación balanceada que nos nutra, pero también nos podemos dar en ciertos espacios y bajo ciertas condiciones ciertos gustos. Otra parte importante también es que dentro del equipo que atiende a los pacientes con diabetes son los especialistas en salud mental, que justo trabajan mucho con estas personas que sienten que no tienen como esa voluntad para hacer los cambios, ¿no? Entonces yo creo que estaría bueno luego un programa incluyendo a los especialistas en salud mental. Claro. Mayra nos comparte, a mi esposo cuando le diagnosticaron diabetes le comentaron que era tipo 2 y comenzó con tratamiento de pastillas. Bajó 25 kilogramos y no mejoraba hasta que decidimos ir al centro médico siglo XXI, donde nos confirmaron que tenía diabetes pero tipo 1. Desde entonces es insulinodependiente. Fue muy difícil aceptarlo, escondía lo que comía hasta que se complicó con una cetoacidosis diabética. Estuvo al borde de la muerte y gracias a Dios y a los médicos que lo trataron salió adelante. Creo que desafortunadamente hasta que tocas fondo es cuando te das cuenta de la gravedad de esta enfermedad. Es verdad que es un tema muy interesante porque una de las bases para ayudar a mantenernos sanos, sin duda, es la alimentación. Hoy en día nuestra vida diaria es complicado porque nos vamos por lo más práctico en comprar comida de preparación rápida, que contiene grasas, harinas e ingredientes que causan daño a nuestra salud. Además, desde mi punto de vista como mexicanos, no nos interesamos en informarnos en estos temas. Por ello, no vemos que no importa edad ni condición para padecer esta enfermedad como la que estamos viviendo o tratando. En este comentario nos dice Luis Alfonso, y también me parece bastante prudente, soy médico general recién egresado, pero creo que tenemos poca educación en diabetes, sobre todo tipo 1. Me gustaría saber cómo me puedo capacitar o cómo mis compañeras y compañeros podemos llegar a un sitio donde encontremos mucha más información. Doctores, hay muchos cursos, ¿no?, para médicos generales sobre diabetes. ¿Tienen ustedes alguna información? ¿Los endocrinólogos Para imparten? médicos generales yo sugiero mucho tomar el diplomado de educadores en diabetes. Creo que eso da una sensibilización muy buena y nos da una introducción al equipo multidisciplinario. Programas formativos de médicos, para médicos generales, yo no identifico ninguno, no sé si el doctor, que siempre son para especialistas, Claro. pero definitivamente los diplomados pueden abrir mucho la mente y después poco a poco ir conociendo los casos. Sí, hay diplomados de obesidad, hay diplomados de diabetes. En diabetes, desafortunadamente, se van más hacia diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pero sí tocan módulos de diabetes tipo 1. Se me hace una muy buena opción los cursos que dan tanto la federación como la asociación. Perfecto. En esta llamada Arturo Luján nos dice, tengo cita dentro de 15 días, pero me dicen que mejor ya tengo que atenderme inmediatamente y de urgencia, puesto que estoy orinando muy seguido, como blanco, casi polvo y con mucosidad. De 6 o 7 veces por hora me dicen que se trata de diabetes tipo 1, pero sugieren que ya no me espera el diagnóstico, puesto que debo de atenderme de inmediato. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Gracias por el programa, me parece que ha sido muy bueno. Yo creo que él tiene que ir a urgencias, Claro. definitivamente. Sí ve urgencias, no te esperes 15 días, por favor, porque aparte esto de las características de la orina no vaya a tener además una infección de vías urinarias o algo asociado. ¿Algo que agregarle a esta persona, doctores, que le recomiendo? Que una infección puede ser un detonante para una condición más grave. No te esperes, ve, que te chequen, que te tranquilicen, te digan, a lo mejor sí, espérate 15 días o quédate, te tratamos aquí. Urgencias. Juan Cárdenas Villegas, yo creo que en su programa hablan de Europa, porque hay que ser más reales. Acá en México es muy difícil que el seguro te pase al nutriólogo dentro de 2 meses, si acaso, o que nunca te mandan con un psicólogo. Creo que están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Por eso, muchos pacientes buscan un hospital privado. La realidad es que sí está rebasado el sistema de salud público, eso lo hemos dicho, no es algo que hayamos escondido. Lo que aquí en el programa hemos recomendado son varias asociaciones de atención gratuita o a muy bajo costo, donde pues la mayor parte de la población
puede asistir desde luego y buscar entonces toda esta educación. Y otra cosa muy importante que hacemos aquí en Diálogos, no importa en qué parte del mundo estés, claro que estamos nosotros en México, pero queremos ofrecerles lo mejor que existe y que sí hay acceso. ¿Por qué no decir, porque somos mexicanos, pues entonces no vamos a decir lo mejor que hay? No, yo creo que es importantísimo que conozcamos todos los avances que hay y eso lo hacemos todos los lunes para información de ustedes. Lucrecia Sánchez nos pregunta, ¿qué tipo o marca de glucómetro es el mejor? Preciso para la sangre del dedo. El que tengo lo he comprado con el de familiares y la verdad es que no marca diferente. ¿Existe alguna variedad? Pues realmente como un glucómetro así, una marca específica, no. Se recomienda que sea el glucómetro al cual tú le puedas reponer las tiras reactivas para que te estés checando constantemente, que es lo que nosotros queremos, monitorear cómo está tu organismo, que tenga accesibilidad económica y aparte de todo que lo pueda encontrar con facilidad en farmacias de renombre a nivel de la República Mexicana. Pero no, todo depende del bolsillo de las personas. Los que comentaban el flash, o sea, es un poco más oneroso para los pacientes, pero a lo mejor también les da buena función si llegamos al... Que lo comenten con su educador de salud, ¿no? A ver cuál es el que más le conviene. Sí, exacto. La recomendación es esa, es en fijarse en el costo, especialmente de los insumos, de lo que hay que estar cambiando, porque a veces el glucómetro es el que está barato, pero luego los insumos son los más caros. Entonces, fijarse en el precio de los insumos y ya. Coméntenos, se nos acabó el programa. Primero que nada, a toda la gente que está en el público, muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que nos dio su testimonio, es lo más valioso para que la gente sepa que se puede vivir perfectamente bien con diabetes. Panelistas, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Ha sido un programa muy rico, Oscar, mil gracias. Y a todas las personas que también nos compartieron sus preguntas, sus testimonios, muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Y sobre todo ustedes en casa, muchísimas gracias porque también nos interesa mucho su opinión, como dice Oscar. Y estamos aquí nosotros justamente para servirles. Reiteramos que aquí en Diálogos lo que buscamos es que ustedes tengan toda la información necesaria de primera calidad y hagamos lo mejor posible poniendo cada quien nuestro grano de arena. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.